El miércoles pasado comencé con un estudio y me gustaría terminarlo hoy. Se llamó o se llama El peligro de la mundanalidad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. En las escrituras, hermanos, se habla mucho de tener cuidado con formarse o transformarse en mundanos. En prácticas mundanas, con mentalidad mundana, con filosofía mundana, haciendo las cosas como el mundo hace en el fondo. Eso es lo que está diciendo la idea acá. Y el texto tiene que ver en 1 de Juan 2, 15 al 17. Dice, ¿no améis al mundo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice la Escritura en el verso 15? ¿Lo encontró? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Usted sabe que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser distintos? A no ser como el mundo es y a no vivir como el mundo vive. Nosotros por años, antes de conocer a Jesús, éramos del mundo. Todavía somos parte de este mundo, pero no ya en nuestra mentalidad, no ya en nuestra filosofía. Ya no tomamos las cosas del hombre ni los consejos del hombre como si fueran consejos de Dios. Ya separamos las cosas y hemos conocido a Cristo. Nuestra vida es distinta. De hecho, nuestros valores han sido todos cambiados. Por cierto, elevados a una conducta bíblica, a una conducta cristiana. Es decir, hoy día nuestra vida no debería ser identificada como una vida mundana, sino una vida espiritual. Vivimos en el Espíritu, se supone, y no le damos oportunidad a nuestra carne que se deleite en sus delitos o en sus deseos desordenados. El peligro de la mundanalidad es una cosa en las iglesias que siempre pasa. Jesús dijo lo siguiente, mi reino no es de este mundo. Y eso nos enseña algo, mis queridos hermanos. Esto es lo que dijimos el miércoles, que el Señor cuando ve la vida de fe, la ve muy distinta de lo que el mundo la ve. Nosotros, por lo tanto, no somos una religión, sino que nosotros queremos establecer una relación con Dios, que le agrade a Dios. No nos interesa mucho que nos consideren una religión. A mí en lo particular no me interesa mucho eso. Yo tengo un peso muy grande, mis queridos hermanos, con respecto a la fe. Muy grande. Yo quisiera siempre que, por ejemplo, donde vivo, mis vecinos conozcan a Cristo. Y tengo una frustración con eso donde vivo porque los vecinos no se meten con nadie, ni con nadie. O sea, no... Y no son malas personas, son personas que nos saludamos, pero nunca hemos podido establecer, bueno, una vez sí tuve la oportunidad de predicarle al vecino más a personas que estaban donde estaban nuestros vecinos. Pero para mí siempre que veo eso, y yo veo mi propia vida, digo que es frustrante para mí no poder ganar personas para Cristo ahí mismo donde estoy. No sé si a usted le pasa, pero yo pienso en eso y yo siento que tengo un fracaso en mi vida con estas cosas. Y siempre le pido a Dios que me ayude para hacer un buen testimonio para ellos. No creo que es una falta de testimonio. No, nadie se junta con nadie, nadie ve a nadie, nadie se relaciona con nadie. Y me frustra eso a mí. Me encantaría que hubiera esa instancia de que, oye, oh, ¿cómo están? Y hacerse amigos de alguien para poder llevar el evangelio. Pero no nos pasa. O a mí no me pasa por lo menos. Y me frustra a veces porque me encantaría que donde yo estoy, la gente que está a mi alrededor pueda conocer a Cristo a través de mí. Pero yo creo que eso lo hace Cristo, no es una cosa, es una inquietud que creo que la tengo porque Cristo quiere algo de mí en eso. Siento que a veces los creyentes, hermanos, estamos tan acostumbrados a ser pieza común en este mundo que ya no le llamamos la atención a nadie. Esto fue lo que el miércoles estábamos planteando y básicamente, hermanos, lo que quiero animarles es que nosotros podamos ser distintos. No va a ser fácil, porque el creyente de hoy está tan acostumbrado a no levantar su voz que si la levantáramos sería muy raro para muchas personas. Quiero decirle algunas cosas con respecto al Evangelio. El cristianismo verdadero, hermano, no tiene espacio para el egocentrismo. Y eso quizás no nos va a hacer muy famosos a nosotros como creyentes, pero no hay en el Evangelio espacio para ser egocéntrico, ególatra. El yo tiene que morir. Jesucristo dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Por lo tanto, las reglas del reino son bien distintas a lo que el mundo quiere. El mundo siempre nos va a enfocar en nosotros. Que todo gire en torno a mí, en torno al yo. Pero Cristo dice, olvídate de ti. Piensa en Dios y piensa en tu prójimo.
Cítenme ustedes, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Cuál es? ¿Se lo sabe? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y otro agrega, con toda tu mente. ¿Y el segundo cuál es? Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde estamos nosotros ahí? No estamos. Los dos grandes mandamientos, dijo Jesús, son amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, las reglas del cristianismo son bien distintas, pues, hermanos, ¿qué quiere que le diga? No están enfocados en darnos el gusto a nosotros, sino en darle el gusto a Dios. No están en pensar en nosotros, en nuestra seguridad, en nuestra satisfacción, sino en Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Y eso debería importarme por sobre cualquier cosa que la gente me diga. Eso es complejo, porque en el mundo que vivimos nosotros tenemos otras prioridades. Partiendo por nosotros mismos, ¿cierto? ¿Quién es más importante en esta vida que yo mismo? El otro día les decía a los hermanos, ¿sabe cómo se nota cuando uno es egocéntrico? Cuando muestran una fotografía de todos nosotros. ¿A quién es el primero que usted busca en esa foto? ¿A quién busca usted cuando ve una foto que salimos todos los de la iglesia? ¿A quién busca usted? Usted, po. A usted mismo, ¿cierto? Porque uno está siempre pensando, ¿cómo salí? Salí con los ojos cerrados, con la boca abierta, mirando para el lado. Siempre preocupados de quién. Y eso nos acusa inmediatamente algo a nosotros. Siempre estamos pensando en nosotros. La mayoría del tiempo somos nosotros la persona más importante en esta historia, no Dios. Ahora, el cristianismo, hermano, no tiene espacio para egocentrismos. No tiene espacio para eso. ¿Y qué significa? Que hay dos personas más importantes que nosotros, en términos generales, Dios y nuestro prójimo. Son las personas que más nos deberíamos dedicar a ellos, no a nosotros. Ahora, es muy importante recordar algunas cosas aquí, hermano. Que los principios del reino de Dios son muy diferentes a lo que es el reino que este mundo nos ofrece a nosotros. Por ejemplo, vaya a Lucas capítulo 10, allí nos quedamos creo el miércoles, Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38 al 42. Nos quedamos en esa historia de Marta y de María, diciendo lo siguiente, que para ser productivo, lo primero que debo hacer es sentarme. Una cosa muy rara, porque el mundo te llama a producir, a trabajar, pero ¿a qué te llama Dios? A sentarte un rato a los pies de Jesús, a escuchar su palabra. No está diciendo que uno no produzca, está diciendo que lo primero que debemos hacer para ser productivo es sentarnos. Es decir, que no pase mi vida en puras labores y trabajos olvidándome que yo tengo una labor principal. ¿Cuál es? Sentarme a escuchar a Cristo. ¿Cuántos creyentes hoy día salen de sus casas disparados al trabajo sin siquiera tomar un tiempo para la palabra? Y eso, querido hermano, nos va mundanalizando. Porque no está el poder de Dios en nosotros. No estamos llenos del Señor y de su palabra, pero sí estamos llenos de afán por trabajar y conseguir las cosas que quizás orando y escuchando a Dios las conseguiríamos más fácil. Mire esta historia. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿A quién felicitó Jesús? ¿A la que estaba haciendo muchas cosas? No, a la que se sentó a escucharlo a él. ¿Qué es la prioridad entonces para un creyente? ¿Salir soplado a trabajar o sentarse a escuchar a Cristo? Por supuesto, hermano, sentarse a escuchar es un principio muy distinto a lo que el mundo te va a decir. Por lo tanto, de vez en cuando, nuestra vida debe tener un minuto cada día de ser contemplativo. No productivo, contemplativo. ¿Qué significa contemplativo? Sentarse a escuchar, descansar en Dios y escuchar su palabra. La vida, mi querido hermano, pasa siempre rápido. Y nosotros tenemos la culpa de andar corriendo con la vida. Si nosotros no le pillamos el ritmo a la vida, hermano, nos va a pasar por delante y nos vamos a hacer mundanos. No nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos metidos en pecados. ¿Sabe por qué? Porque descuidamos una cosa importante en nosotros, que es nuestro tiempo con Dios. ¿Qué es lo que siempre el creyente
menosprecia, desprecia o lo pasa a llevar su tiempo con Dios. La oración anulada, el tiempo de estudio bíblico anulado, pero sí tenemos más horas de trabajo, pero sí nos interesa ganar más dinero, pero sí nos interesa escalar, pero no nos interesa sentarnos a escuchar. ¿Qué consecuencias trae eso? Lo mismo que le pasó a Marta. Trae dos cosas a nuestra vida, afán y turbación. ¿Qué es este afán y turbación? Desesperación, angustia, ganas de salir corriendo. Su mundo interno se le desordena. ¿Por qué? Porque seamos honestos con nosotros mismos en nuestro cristianismo. ¿Cuánto de nuestro cristianismo realmente lo vivimos en casa, en privado con Dios? ¿Cuánto tiempo tienes con Dios cada día de escuchar su palabra, de sentarse a leer y que Él te enseñe? ¿Cuánto tiempo después de leer tú gastas doblando tus rodillas y escuchando y hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo? Y la verdad que, hermanos, creo yo que en el promedio, los creyentes, la mayoría, no pasamos ni tiempo en la palabra ni tiempo en oración. Algunos dirán, no, pastor, yo oro todo el día. Sí, probablemente en la comida, en el desayuno y en la once. Y dedicamos esa calidad de vida cristiana. Querido hermano, ¿por qué estamos tan afanados y turbados en la vida? Nos falta oración. Y nos falta sentarnos a escuchar la palabra. No nos falta, hermano, información. Tenemos información. No nos falta teología. Gracias a Dios tenemos teología. Lo que nos falta a veces es la vida práctica. Es sentarnos a escuchar y que Dios nos hable, nos hable, nos hable. Y no conformarse, no leer un capítulo. Fue interesante, ayer hice un experimento con uno de mis hijos. Me tocaba como ministerio limpiar mi cocina ayer. Entonces mi esposa estaba acá en la iglesia, estaba haciendo otras cosas. Entonces yo estaba en mi casa, estaba haciendo labores de dueño de casa. Y le dije a uno de mis hijos, mientras yo lavaba la loza y hacía las cosas, le dije, ya hijo, vamos a leer la Biblia, véngase para acá y usted va a leer la Biblia. Vamos a leer el profeta Daniel. Y empezamos a leer. O él empezó a leer mientras yo lavaba y compartía yo la Biblia con él. Yo quería que él leyera 6 capítulos. Llegó a 4. Llegó a 4. Mientras leía, los bostezos llovían por aquí y por allá. Yo dije, en una de estas se me va a desmayar este muchacho. Pero hermano, logró leer 4 capítulos. Y cuando yo le dije, ya, hasta ahí nomás, como que se rindió a la mesa. ¡Ah! Una gran meta. 4 capítulos. Nosotros siempre le decimos a nuestros hijos, vayan y lean su Biblia. Estoy seguro, y siempre le decimos, tienen que leer por lo menos media hora. Estoy seguro que después que lo vi, que nunca ha leído media hora. Porque leímos media hora y estaba arruinado. Porque no tienen la costumbre. Sí de un capítulo. Pero querido hermano, cuando uno ama la palabra, ¿sabe lo que tiene que hacer? Es inclinarse a la palabra, mucho. Esfuércese, esfuércese. Le va a dar sueño, párese, lávese la cara, siga leyendo. Meta a Dios en sus pensamientos. Te va a renovar, pero necesitas luchar con esta carne que es floja. Porque la carne es floja, ¿cierto? De hecho, la carne hoy día, en este mismo rato, le está dando pelea, ¿o no? Sí, algunos están ahí como, que dijo, lo escucho lejos, pastor, se me está nublando. ¿Y sabe qué? Le pasa eso a usted casi todos los fines de semana. Lamentablemente, si usted tuviera que resumir cuántas horas ha puesto atención a la palabra, seguramente le pasó lo mismo que a mi hijo. Algunos están nublados y otras las alcancé a captar y otras me pasaron de largo y otro rato me dormí. Eso nos pasa porque nuestra carne nos da pelea, hermano. Pero le voy a decir algo, cada viernes que llega a su vida, usted quiere trasnochar, usted inventa un programa, usted se acuesta tarde el sábado, todos los fines de semana le pasa igual. Usted no se acuesta a las 9 de la noche el día sábado para estar consagrado el domingo, para estar atento y no quedarse dormido. No lo hace. No lo hace. La mayoría de la gente desprecia el hecho de venir a un culto el domingo y estar atento a la palabra. La mayoría. Porque dicen, no, si mañana me levanto bien. Y es mentira. Siempre andan durmiendo. ¿Por qué? Porque la prioridad no es Dios. La prioridad no es venir a escuchar la palabra. La prioridad siempre soy yo. El programa que tengo por delante pesa más que lo que tengo que hacer al otro día por la fe. ¿Y no te pasa eso cuando vas a trabajar? Porque cuando van a trabajar algunos dicen, ya acostarse, que mañana hay que trabajar, ¿cierto? Qué fácil es programarse para eso. Porque eso sí tiene para nosotros consecuencias económicas. Pero esto que tiene consecuencias espirituales, no tenemos ningún problema con cada semana tener el mismo problema y nunca atajarlo y darle solución. ¿Por qué? Porque los creyentes, hermano, hoy día somos muy simples de vida. Muy comunes en nuestra vida y muy corrientes en nuestro cristianismo. Ahora, el
el peligro, hermano, que enfrenta hoy la iglesia es el mismo peligro que enfrentó Israel en el pasado. Empezar a conformarse en un sistema de vida común. Cuando Dios llamó a Israel, lo llamó para ser una nación especial, ¿cierto? Cuando Dios llama a la iglesia, la llamó para hacer algo especial, no para ser común. Ahora la iglesia, mi querido hermano, hoy día no debería tratar ni buscar de ser una iglesia moderna, sino una iglesia bíblica. La iglesia de hoy, hermano, es muy moderna. Y no hablo de tecnología, hablo de que es moderna en su mentalidad, es muy mundana. Es muy secular la iglesia hoy. La iglesia hoy día tiene filosofías muy mundanas, que eso como que anima a la gente. Mientras más la iglesia sea parecida al mundo, como que eso es más entretenido y no debe ser así. La iglesia de hoy debe ser una iglesia bíblica, no moderna. No debemos apelar, hermano, a ser modernos, sino bíblicos. Ahora, quiero que vamos a lo antiguo para que veamos cómo era la iglesia antes. Hechos capítulo 2. Algunas cosas que usted tiene que recordar de los principios de la iglesia. Fundamentos sólidos que hacían que una iglesia fuera santa y una iglesia que fuera ganadora de almas, que fuera efectiva. Porque una iglesia, hermano, puede ser muy grande, pero si no es efectiva, solo es un número que poco a poco desaparecerá. Esta iglesia puede estar llena hoy, pero si olvida los principios, deja de ser bíblica, el día de mañana será un número que poco a poco desaparecerá y se meterá en mundanalidad. Será una iglesia que ya es como un club social y no una iglesia. ¿Cuáles son algunos principios que la iglesia tiene? Hechos 2:42 dice, léalo conmigo, ¿lo tiene? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, una de las cosas que la iglesia tenía, hermanos, siempre era una asistencia fiel a estar como familia cristiana. Y desarrollaban en ese programa 4 cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los hermanos compartían como una familia cristiana, cosa que hoy día se aleja mucho del sistema que tenemos como iglesia, porque la iglesia moderna de hoy se junta los puros domingos y una vez más en la semana, ¿cierto? No tenemos muchas instancias de compartir nuestras vidas. Y la verdad, hermanos, que el evangelio no se va a entender mucho si no nos vemos nunca. En la mañana, el primer culto, estábamos hablando de que debemos ser la familia de Dios. Pero no se entiende mucho eso si yo te veo muy poco. Y por eso, hermanos, es bueno congregarse. Porque así yo voy conociendo a mis hermanos. ¿Usted se sabe los nombres de todos los hermanos que están aquí? No son tantos, por cierto, los que están hoy día aquí. ¿Se sabe los nombres de ellos? ¿Por qué no se los sabe? Ah, es que no los conozco. ¿Por qué no los conocen? Se supone que una persona, cuando ya lleva 2 meses en un lugar, ya se orienta con la gente que está, ¿cierto? Ah, es que somos muchos. No somos muchos, hermanos. Somos suficientes para empezar a conocer. Yo le digo algo. Las iglesias de hoy son muy modernas. ¿Qué significa? Son modernas igual que el mundo. No se meten con nadie. Igual que los departamentos. ¿Se ha dado cuenta cómo es la vida de departamento? Cada uno hace lo suyo, no se mete con nadie. Si el vecino está ahí, no sabemos si es un vecino o un ladrón porque no lo conocemos. No sabemos si es un ladrón que se está metiendo al departamento del vecino o el vecino, porque no sabemos quién es. Recién lo vengo a conocer después de 3, 4 meses. La gente vive así y la iglesia hoy día vive igual. No se mete con nadie. Es que no se mete porque no le interesan las personas. Solo se mete con un círculo muy pequeño de personas. ¿El mecano cuál es? Llego yo, conozco a un hermano de la iglesia y me quedo con él. Y hacemos amistad entre los dos y eso es todo. Querido hermano, el crecimiento se tiene que dar. Si usted quiere crecer en la fe, tiene que conocer a la gente. La iglesia primitiva, ¿sabe lo que hacía? Todos los días se juntaban, se invitaban a las casas, hermano. La iglesia de hoy es muy moderna. Tanto así que nadie se mete con nadie, como que nadie quiere molestar a nadie, y nadie al final se termina interesando en nadie. Hay una hermanita acá en nuestra iglesia que tristemente se fue de la iglesia. Eso lo aprendí ayer porque un hermano llorando nos contaba este testimonio. Se fue por una sencilla razón. Cuando estaba mal y estaba en cama, hubo un grupo de hermanas de otra iglesia que la fue a ver, que se preocupó de ella. Y la siguieron yendo a ver. La siguieron yendo a ver. ¿Sabe, hermano? No se fue por doctrina. No, porque aquí la doctrina es buena. No se fue por la predicación aquí es buena. ¿Sabe por qué se fue? Porque alguien creyente, otros creyentes le mostraron cariño a esa hermana. Por eso se fue.
Obviamente yo cuando supe eso dije, bueno, está bien que se vaya. Está bien que se vaya. ¿Por qué? Porque los creyentes necesitan que otros lo ayuden, ¿cierto? Pero fíjese que no andaba el pastor en esa reunión, no andaba la esposa del pastor, andaban hermanas de la iglesia que supieron que está enfermita y fueron. Y fueron. No esperaron que el pastor le dijera, hermanas, tienen que ir. No, no, ellas fueron. Supieron que la hermana estaba enferma, es nuestra hermana, ¿cómo la vamos a dejar ahí? Y fueron a verla, sabiendo que ni siquiera iba a su iglesia, pues la fueron a ver igual. ¿Sabe lo que hizo eso en ella? Sí, me voy con ustedes. Y yo lo encuentro bueno porque la hermana necesitaba apoyo. Y ella le están dando apoyo. Lo encuentro malo por nosotros porque es sacarnos un uno. Porque muchas veces hablamos de cosas nosotros, del amor de Dios y hermano, siga hablando. Pero ¿a quién usted fue a visitar esta semana? ¿A quién llamó esta semana? ¿De quién se preocupó usted esta semana? Usted, no me cargue los dados a mí que yo tengo harta pega que hacer. Pero usted, ¿de quién se preocupó? ¿A quién llamó? ¿A quién fue a ver? Pero decimos que somos una familia cristiana, ¿cierto? Y nos quejamos de que a mí no me han venido a ver. Hermano, olvídese de usted un rato. ¿Quiere? ¿Puede pensar en otros? Podríamos hacer ese ejercicio. A ver, me olvido de mí un ratito y que me... No, a mí tampoco. Hermano, olvídese un ratito de usted. ¿A quién fue usted a ver? Porque amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. No piense en usted. Piense en a quién usted fue a ver. ¿A quién llamó usted esta semana? ¿De quién se preocupó usted esta semana? Porque la predicación no es para que quede enfocado, es que a mí tampoco, pastor, me han ido a ver. No, si no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo de quién usted se está preocupando. Porque esa es la orden bíblica. Bueno, Hechos 2:44, vamos allá, otro pasaje más, otro principio más. Asistencia fiel a estar como familia cristiana. Verso 44 y 45, mire qué interesante la comunión esta. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Sabían las necesidades de otros, tenían comunión fraternal. Me gocé en la mañana porque un hermanito se me acercó, un hermano ya de edad, y me decía, pastor, gracias. ¿Por qué? Le digo yo. No, porque esta semana fue una bendición recibir mercadería. Gloria a Dios, hermano. Porque no fui yo, fue la iglesia que lo hace. Usted creerá, hermano, que esas cosas no significan nada, pero para la persona que pasa necesidades es un regalo de Dios. Él no lo estaba esperando, alguien llegó a su casa, que no fui yo, fue un hermano de acá, algún diácono que fue, golpeó la puerta de su casa y le entregó lo que la iglesia junta, que es la canasta de amor, ¿cierto? Qué bendición para él. Tanto así que él guardó su gratitud para decírmelo a mí. No fui yo, fue la iglesia que lo hace. Pero por eso lo hacemos, hermanos, porque hay gente que necesita y cuando llega eso cae como del cielo. ¿Cómo lo logramos saber nosotros que ese hermano tenía necesidades? Porque alguien se acercó a conversar con él. Querido hermano, la comunión es una cosa preciosa en la iglesia. Esta iglesia, cuando nació, no era una iglesia moderna, era una iglesia bíblica. Se preocupaba los hermanos unos con otros. Cuando veía la cara media triste, un hermano se acercaba diciendo, discúlpame hermano, no te conozco, pero te veo medio triste. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Se involucraba con la gente. Querido hermano, somos demasiado modernos como iglesia. Y necesitamos cambiar lo moderno por lo bíblico. Para saber cómo ayudar a nuestra gente, tenemos que meternos con nuestra gente. Tenemos que saber qué les pasa. ¿Por qué andan rabiados, hermano? ¿Por qué andan tristes, hermana? A veces es fácil juzgar por el rostro a la gente, ¿se ha dado cuenta? Pero qué difícil es acercarse con cariño y decir, hermano, te pasa algo. Te pasa algo. Y seguramente vamos a enriquecernos mucho más con ese tipo de relación. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vivían y se recibían como una verdadera familia. Qué rico, hermanos, cuando a uno lo invitan a almorzar, ¿cierto? ¿Lo han invitado a almorzar últimamente, no? A lo mejor come mucho, por hermano. Ese es el problema. Pero ¿sabe qué? No se enfoque si te invitaron. Invita tú. Invita tú. Porque el enfoque ¿cuál es? Amar a Dios y ¿a quién? A mi prójimo, no a mí. Por lo tanto, si yo veo este principio en la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Veo que los hermanos vivían y se recibían como una verdadera familia. Mire, si es muy lindo el versículo 46, dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Los hermanos se juntaban, se congregaban ¿cuántos días en la semana? Todos los días.
Increíble, ¿cierto? Una iglesia se juntaba a todos y no se aburrían de verse los hermanos. Nosotros nos vemos 2 días seguidos y decimos, oh, ya te me estoy repitiendo mucho, ¿sí? Me sale hasta la sopa. Estos hermanos se veían todos los días y no se cansaban de verse. ¿Por qué? Porque era edificante, era rico ver a los hermanos. Sentían que era la familia. Bueno, era bien especial, hermano. Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, mire lo que dice, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Ustedes creen que era gente rica? No. De hecho, era gente muy sencilla. Pero invitaban a su casa con cariño, aunque sea un pan, aunque sea con nada. Pero la idea no era lo que se comía, sino cómo se compartía, cómo se vivía en familia. Querido hermano, eso es muy importante. Es muy importante reírse juntos, es muy importante compartir, es muy importante pasar ratos juntos. No necesariamente siempre en un culto, alrededor de un culto, sino que nuestro culto sea juntarnos, conversar, saber cómo estás, qué son tus sueños, tus anhelos, tus necesidades, tus alegrías, tus tristezas, tus preocupaciones, tus miedos. ¿Hay alguien aquí que tiene algún miedo hoy día? Levante la mano. ¿Hay alguien que tiene algún miedo? ¿Algo te está asustando hoy día? Qué bueno. ¿Hay alguien que le está preocupando algo? ¿Hay alguien que está feliz por algo en su vida? ¿Algo ha pasado bueno? Pucha, que me encantaría saber, hermano. Pero como no soy cupuchento, no me meto con usted. No, esa no es la mentalidad. La mentalidad es conversar, compartir. Y si nos invitamos uno a otro en las casas, ¿sabe lo que va a pasar? Que nos vamos a animar. Nos vamos a animar y probablemente... ¿Hay alguien que necesita un consejo hoy día? ¿Sí? ¿Hay varios? Ay, cualquier pega. ¿Hay alguien que hoy día necesita ánimo? ¿Que lo animen? ¿Hay alguien que está desanimado? Levante la mano, no sea así. Hermano, levante su mano, estamos en familia. Hay gente que necesita. Y sabe que esta gente está orando diciendo, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito que me animes porque no estoy bien. No estoy bien. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ser la persona que Dios va a usar? Y casi todos siempre apuntan el super pastor, ¿cierto? Tiene que hacerlas todas el pastor. Y más encima tiene que leer la mente para saber lo que le está pasando, porque no me lo va a decir. Pero pastor, ¿usted me vio? Po? Claro que la veo, pero no entiendo yo no soy telépata, hermano, yo no. Pero ni aún así es el plan de Dios, ¿sabe? ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Unos a otros, unos con otros. Qué bendición es que este hermano me hubiese dado gracia a mí, pero qué bendición es que me dé gracia a mí, pero no es esa la bendición, sino la bendición es que alguien supo de su necesidad y la suplió. Qué bendición para mí escuchar que alguien se preocupó de él. Porque tristeza me hubiese dado que hubiese seguido pasando necesidades sin acudirlo. Lo acudimos porque alguien se acercó, hermano. No es porque yo me acerqué, yo no fui. Fue un hermano de esta iglesia que con amor le dijo, hermano, ¿cómo estamos? Y se acercó. Pudo conocer el caso. Conocimos otros casos. A más nos entregamos en una relación fraternal, las cosas caminan mejor. No seamos tan modernos, querido hermano, que eso nos resta vida familiar. Comuníquese, escriba. Hoy día hay tantas formas. Hay tantas formas, no hay ninguna excusa hoy día para decir es que yo no sé de ti. Claro, pues nadie habla con nadie, porque somos demasiado una iglesia muy moderna. 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Qué añadía el Señor? Los que habían de ser, invitaban a todo el mundo a conocer del Señor y su iglesia. Mire qué interesante, hermano, viene Navidad, vienen fechas buenas. ¿Sabe para qué? Para la familia. Sería muy lindo que usted hiciera un plan para ganar a sus vecinos. Ore por eso y haga un plan. Mire lo que dice este versículo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No era que los hermanos, después que se convirtieron, se enfocaron en ellos nomás. ¿Sabe lo que hicieron ellos? ¿Pensaron en quiénes? En los demás. Y la gente los veía animados, contentos y les decían, oye, ¿ustedes están felices que están? Sí, ¿sabes por qué? Conocimos a Cristo. Y nos estamos juntando en tal lugar, ¿te gustaría venir? Claro, sí, ¿por qué no? Vente, tú eres mi amigo, yo te invito, vamos. Y traían a sus vecinos, sus amigos, familia, los con los que trabajaban. Ellos empezaron a traer gente felices a la iglesia. Querido hermano, por ser tan modernos, por estar tan alejados de la realidad de nuestros vecinos y lo que les pasa a la gente hoy día, es por eso que las iglesias dejan de crecer. Porque ya no tenemos amigos incrédulos, ¿se ha dado cuenta? ¿Quién tiene un amigo acá que no es creyente? ¿Tiene amigos que no son creyentes? La mayoría, cuando somos viejos creyentes, ya no tenemos amigos incrédulos. Y no hacemos nada por tener amigos incrédulos.
Porque en algún momento se nos transmitió esto, hermano, el incrédulo es del mundo, no hay que compartir con el mundo. Yo entiendo, no hay que pecar como el mundo, pero hay que ser un poquito sociable. Hay que invitar de repente a un vecino que usted lo ha visto crecer, ¿por qué no lo invita a su casa? A tomar un tecito. O vaya usted, regálele, no sé, algo a sus vecinos, sea un puente para ellos. Por eso digo yo que a mí me frustra mucho eso. Porque yo siento que esa es mi deuda con Dios. Yo siento que eso tenemos que hacerlo porque tenemos que mostrarnos al mundo, hermano. ¿Usted tiene una buena familia? ¿Usted tiene una buena vida? Muéstresela al mundo. ¿Para qué? Para que ellos digan, pucha, ¿cómo hacen ustedes? Y ahí sale el evangelio natural. Es Cristo quien lo hace. No somos nosotros, es Jesús quien lo hizo. ¿Y cómo puedo aprender de Jesús? Yo te enseño. Y mira, vamos a la iglesia. Y ahí la iglesia tiene gracia, hermano. Ahí tiene sentido. Porque esta gente que usted ha hablado con ellos, que le ha con cariño acercado, ahora los puede traer a un lugar donde se enseña la palabra. Amén. No seamos tan modernos, hermano. Seamos más bíblicos. Estamos demasiado preocupados de nosotros y muy poco preocupados de lo que es la obra de Dios, de lo que es lo que Dios quiere. Es que yo tengo que cuidar de mi familia. Es que yo tengo que cuidar de mis tiempos. Es que yo tengo que cuidar. Es que yo y los míos. Yo y los míos. Y la obra de Dios en el suelo, porque no tenemos tiempo para la obra de Dios. Porque tengo mucho que hacer para lo mío. Y para la obra de Dios, yo no tengo tiempo para la obra porque estoy ocupado en lo mío. Creo que tenemos un pequeño desequilibrio. Hemos llegado a ser demasiado modernos y poco bíblicos. Mire Hechos capítulo 8. Esta iglesia tan linda cuando nació, la iglesia cuando nació en el primer siglo, era preciosa, hermano, pero ¿pasaban problemas? Muchísimos. Muchísimos problemas, hermano. Si una iglesia bíblica tiene persecución. Mire, una iglesia bíblica, hermano, tiene persecución. La corretean a una iglesia bíblica porque molesta. ¿Le molesta a quiénes? A otros que tienen su feligresía y que uno se lo está quitando. Pero uno no se los quita, el Señor se los saca. Se los saca porque ellos van conociendo la verdad, porque saben que encuentran la palabra y el Señor va añadiendo personas y la iglesia empieza a crecer. Y si es una iglesia bíblica, eso le empieza a molestar a la gente. ¿Hay persecución para las iglesias buenas? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Nos están persiguiendo a nosotros? Qué silencio, nunca he tenido un silencio tan bonito. ¿Nos están persiguiendo? ¿Alguien te persiguió hoy día? ¿En la semana alguien te persiguió? Si no nos están persiguiendo, ¿somos una iglesia buena? Si nadie te está encarando o diciendo, yo no estoy de acuerdo con usted, ¿y quién es usted? No, yo no soy nadie, soy cristiano nomás. Ay, ¿qué tanto cristiano? ¿Alguien te dijo algo así esta semana? Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. La iglesia, hermano, cuando está haciendo la voluntad de Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, genera molestia en el incrédulo. El incrédulo se cansa de nosotros, porque siempre estamos hablando del Señor. Ya otra vez citando Biblia. Me encantó esta semana un hermano, estoy discipulando a un hermano, y nos juntamos el viernes. Nos juntamos en un casino a discipulado. Me invitó a almorzar, almorzamos en el casino y en nuestra mesa había un montón de gente así en fila porque es un casino, entonces se sentaron varios ahí. Y escucharon la charla que yo le di al hermano, un montón de gente, sin yo estar pensando en ello. Yo decía, Señor, pero lo que le llueva nomás. Y estábamos conversando acá y gente para allá almorzando en su horario de colación. Y nosotros conversando de la Biblia con la Biblia abierta y gente nos miraba así, ¿cierto? Nos quedaba mirando, se hacían los locos, algunos se paraban y se iban y otros se quedaron ahí de buen gusto. Se notaba eso en el ambiente. Pues empezó a llenar la mesa, nosotros estábamos solo al principio para estudiar y se llenó. Y yo digo, bueno, qué buena oportunidad, mientras le enseño a mi hermano, algo cae hacia el otro lado. Pero me encantó lo que él me compartía. Él me dijo lo siguiente, ¿sabe, pastor? Esta semana tiene mucho conflicto en el trabajo. Gente que tiene jefes y hay mucho conflicto en el trabajo. Y él dijo lo siguiente, él dijo, miren, yo pienso que el problema en este trabajo es porque no lo hacemos con amor y no consideramos a los demás. Hemos dejado de hacer un trabajo con amor. Este trabajo se tiene que hacer con amor y con honestidad.
Y sabe que saltó inmediatamente una persona y dice, ya, ¿de qué religión soy tú? Solo porque dijo que las cosas se deben hacer con amor. Bueno, él dijo, yo soy creyente, soy cristiano, voy a tal iglesia. Ya, pero ¿creyente evangélico o católico? ¿Qué eres? No, soy evangélico. Le dice. Imagínese, solo porque citó una frase que parecía un versículo. Algo que parecía un versículo, saltó inmediatamente a alguien, a un reproche. ¿Por qué? Porque al incrédulo no le gusta la verdad de Dios. Y no le gusta que citen Biblia en cosas así. No hay cabida para Dios en cosas así. Mi querido hermano, cuando uno empieza a hablar de Dios, ¿sabe qué pasa? Empieza la persecución. A la gente le molesta que le citemos la Biblia, sobre todo si la citamos a cada rato. Les decía ayer a los hermanos de EDA, el problema de hoy de la iglesia moderna es que hoy día decimos yo creo, yo pienso, yo considero. La iglesia primitiva, ¿sabe lo que decía? Dios dice, Dios piensa, Dios considera. No es mi opinión, no es lo que yo creo porque yo soy bueno, tengo buena cuna, buena escuela, lo que usted quiera. No, es lo que Dios dice y eso es lo que yo creo. Y eso es lo que a la gente le molestaría. Hoy día somos muy modernos. Hoy día decimos, mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, estos son mis valores. Pregunta, ¿de dónde los sacó esos valores usted? Decimos la mitad de la verdad nomás para que no nos traten de fanáticos, para que no nos saquen la religión. Si fuéramos más bíblicos tendríamos que decir, ¿sabes qué? Yo creo esto porque Dios me lo enseñó. ¿Sabes qué? Yo vivo así porque Cristo me enseña que debo vivir así. Sacaríamos el nombre de Dios más seguido. Hay un libro en la Biblia, mis queridos hermanos, que no se menciona el nombre de Dios. El libro de Esther. Y yo siento que a veces somos como en el libro de Esther. Nadie quiere hablar de Dios. O sea, queremos dar versículos pero que no sepan que es de Dios. Vamos a citar tal frase pero que no sepan que es de Dios. ¿Y por qué? No, es que lo pueden rechazar. Esa es nuestra política hoy día. No, nos pueden rechazar porque... No, pero tirémosle un versículo, pero que no digamos que es un versículo. Desarmémoslo un poquito para que no se sepa que es de Dios. ¿Qué pensará Dios de eso? ¿Qué creen ustedes que pensaría Dios de eso? Que no se sepa que es de Dios. Estrategia evangelística para que no se sepa que es de Dios. Bueno, y si evangelismo no se supone que se tiene que saber que esto viene de Dios. No, yo soy creyente, pero no se lo digo a nadie, porque... ¿Por qué? No, para poder entrar a la gente. ¿Va a entrar a qué? ¿Va a entrar a qué? Pedro, Pablo, Juan, todos, ¿qué dijeron? Nosotros somos siervos de Dios. Si me aman, no me odian, me da lo mismo, yo quiero decir lo que yo soy. Porque ahí comienza, hermano, la identidad con Cristo. Hoy día somos demasiado modernos. Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, porque cuando la iglesia empieza a hacer lo bueno, persecución no se demora tanto en llegar. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mire verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, habían matado al primer creyente por predicar la palabra. Esteban no hizo nada malo. Esteban simplemente predicó el evangelio y lo mataron. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el costo de ser un creyente en su momento. Verso 4. Pero ¿qué pasó con los que fueron esparcidos? Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían, iglesia? Iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. ¿Qué les parece? Cuando cansaron a las personas, los creyentes de la iglesia primitiva, estos le comenzaron a perseguir y ellos salieron esparciendo el evangelio. Somos demasiado modernos, queridos hermanos, hoy día. Una iglesia bíblica, y quiero que entienda bien esto, una iglesia bíblica está fundada sobre las bases del Cristo verdadero y su forma de discipular con la verdad. Cristo, hermano, discipula con la verdad. La iglesia decía la verdad. Los creyentes le encantaba la verdad de Dios y eso es lo que decían. Hoy día eso está muy distante de lo que vivimos.
Ahora, la iglesia vivía en esto, hermano, en resumen, con comunión, con desapego y desinterés de sus cosas, preocupado por la familia espiritual, sacrificando lo que fuera porque otras personas conocieran a Cristo y eran ganadores de almas donde Dios les abría puertas. Ganadores de almas, aprovechaban cada oportunidad, aún en una persecución, para ganar personas para Cristo. Era su corazón hablar de Cristo y ganar a otro, hablarle de Cristo, hablarle de Cristo. No paraban de hacer eso, por eso llegaron a ser una peste para la gente. Llegaron a ser gente tan despreciable que eran molestosos, porque donde estaban siempre estaban juntando gente y hablando de Jesús. No paraban de hacer eso. Una iglesia bíblica, hermano. Mire qué curioso. Una cosa que analicé en este estudio fue lo siguiente. A mí siempre me ha sorprendido que un creyente se pudiera casar con un incrédulo. Siempre me ha sorprendido esa capacidad de los creyentes de dejar el temor a Dios, de un poco soltarnos de la Escritura y casarse con un incrédulo. Eso siempre me va a sorprender. Pero ¿sabe lo que más me va a sorprender? Es que hoy día eso funcione. Que los matrimonios mixtos funcionan. Es decir, hoy día se casa un creyente con un incrédulo y funciona. Pregunta, ¿cómo llega a funcionar algo así? Yo analicé esta respuesta. Funcionaría, y no estoy diciendo que eso es bíblico, es antibíblico, pero funciona. Hay creyentes que hoy día están con incrédulos juntos y viven una vida sin mayores problemas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo llega a eso? Fácil. Tome un incrédulo con valores morales y un poquito de educación y tome un creyente que se echa al bolsillo todos los principios bíblicos y funciona. Y funciona. Mire 1 Corintios, querido hermano, para que entienda lo que le estoy diciendo. 1 Corintios capítulo 7. Hoy es muy sorprendente cómo los creyentes se casan con incrédulos. Yo lo he visto en otra iglesia, se ve mucho esa cuestión, como que se casan con incrédulos y funciona la relación más encima de lo más sorprendente. Claro, porque si ese creyente es súper ignorante de la Escritura, no tiene ni una pasión por Cristo, lo único que lo diferencia es que va a la iglesia, pero nada más. Y el otro que tiene una buena conducta moral, casi es lo mismo. En algún punto esto se equipara y casi es lo mismo. Pero hermano, a mí me parece imposible que un creyente lo puedan soportar mucho un incrédulo. ¿Por qué? Porque un buen creyente, ¿qué hace? ¿Habla de Dios? Sí. ¿Va a la iglesia fielmente? Sí. ¿Se compromete con el Señor? Sí. Y un incrédulo que por definición es un egoísta, se harta de eso. ¿Cómo podéis pasar en la iglesia? Aunque pasemos 2 veces nomás, 1h30 por cada culto. Si viene un sábado un programa especial, ¿cómo se te ocurre dejar a la familia por eso? Es que el pastor dijo que había que... ¿Quién es el pastor acá? Hoy día funciona, ¿sabe por qué? No porque el incrédulo es más espiritual, sino porque el creyente es más carnal. Porque el creyente hoy día no ama a Dios como debería amarlo. Y por eso funciona. Porque es imposible, hermano. Mire lo que dice 1 Corintios 7. Versículo 12 al 17. Ya los demás yo digo, no el Señor, dijo Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Fíjese que a veces uno llega a Cristo casado, ¿cierto? Y uno se convirtió y el otro no. Por lo tanto quedó un matrimonio mixto, uno creyente y otro no creyente. ¿Qué nos pide Pablo si estamos en una situación mixta? Esto es una buena cosa que debería tener aquí el que está en una situación mixta. Si usted está con una persona que no es creyente, escuche esto. Si algún hermano, verso 12, tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. El creyente no abandona, ¿se fija? Verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? ¿Qué significa consciente? ¿Qué significa consciente? Significa que te va a aguantar la vida que llevas. Esos son esos incrédulos que dicen, me gusta que vaya a la iglesia, anda nomás, tranquilo. Yo sé que andas en cosas buenas.
Son esos creyentes, son esos incrédulos que el Señor los va a ir tocando. Los va a ir tocando con su gracia. Y que a lo mejor no entiende nada de este es bien canuto, ya ándate a tu iglesia. Pero son de esos que te dejan ir. Son de esos que consienten. Que dicen, no hay problema, ya anda, sí. Ora por mí, acuérdate, ora por mí por último. Son de ese tipo de incrédulos que son flexibles, que en el tiempo Dios puede hacer algo precioso y traerlo a la iglesia también. Uno no puede abandonar a personas así. De hecho, nunca uno debe abandonar a nadie. Mira el verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Esto, hermano, entiéndase de esta forma. Si yo soy creyente y mi esposa es incrédula, por ser un creyente Dios bendice a mi esposa y a mis hijos. Los considera porque yo soy un creyente. Si yo fuera el incrédulo y ella la creyente, por ser ella, mientras haya un creyente en la familia, Dios puede bendecir a su familia. Hay luz de Dios ahí y Dios mira a tu familia con cariño porque siquiera hay uno, con uno que haya, Dios los bendice y los considera especiales. Como santos, los pone aparte, los señala de alguna forma porque son tus hijos. Aunque tu esposa no crea y aunque aún tus hijos no crean, tú puedes bendecir a tus hijos porque tú eres creyente. Pero mira el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, es decir, no, sabes que no te aguanto, tú y tu Dios váyanse a donde quieran, pero yo no te aguanto. ¿Eso pasaba en el tiempo de Pablo? Pasaba mucho, hermano, por eso Pablo lo escribió. Porque muchos decían, Pablo, ¿sabes qué? Yo tenía una esposa incrédula, pero ¿sabes qué? Se hartó de mí. Me echó. Un día llegué a la casa después del culto y me tenía la maleta afuera. Y mi Biblia está ahí en el suelo. Y me dijo, tú y tu Dios, o decide tú, tu Dios o yo. Y aquí estoy. Me quedé sin mujer. Pasaba en el tiempo de Pablo, ¿sabe por qué? Porque había gente creyente en ese tiempo que amaba al Señor con todo su corazón. Y el incrédulo no lo soportaba y los echaba de la casa. Hombres o mujeres. Mire el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, si llega a ese punto el incrédulo, ¿qué dice la Biblia? Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Yo creo, hermano, que en los tiempos de Pablo era bien difícil mantener una relación conyugal con un incrédulo. Pero hoy día la iglesia es tan moderna y es tan simple la iglesia que capaz que puedas vivir con un incrédulo y vives en paz. Porque está esta mala combinación a veces de un creyente que se echa todos los principios al bolsillo y un incrédulo que tiene una moral alta. Y con eso andan bastante bien. Es sorprendente, hermano, eso. Es sorprendente. Bueno, quiero con esto, hermano, simplemente decir lo siguiente. En el culto nuestro, en este segundo culto, vamos a empezar a estudiar cómo se vive la vida en Cristo. Y yo creo que eso nos va a hacer muy bien como iglesia. Porque nosotros tenemos que aprender que los principios de Cristo son bien distintos, hermano, a lo que son los principios del mundo. Nosotros como iglesia debemos ser una iglesia santa. Y eso ya nos va a hacer distinto a cualquier grupo de religión que haya. Si hay una cosa que usted puede decir que puede diferenciar la iglesia verdadera de cualquier otra iglesia, es que la iglesia verdadera busca santidad. ¿Amén? La iglesia que no busca santidad es una religión más. Pero hay una iglesia en particular que la santidad se le hace algo que lo anhela, algo que lo necesita y algo que lo busca. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es llamada a ser una iglesia santa. Es ahí, hermano, que por eso este sermón es para animarnos y refrescarnos la memoria, que si somos creyentes, somos de otra cepa, somos de otra simiente. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Y eso va a marcar siempre la diferencia hasta que nosotros nos presentemos al Señor. Vamos a orar, ¿qué les parece? Querido Dios, gracias. Gracias, Señor. A veces, Señor, estos sermones son muy serios, muy severos. Pero es la verdad, Señor, que está en tu palabra. Yo miro, Señor, la iglesia primitiva y veo tremendos ejemplos en ellos. Veo, Señor, cómo ellos eran especiales. Pero también veo cómo tú los bendecías.
Y mi anhelo, Señor, mi deseo sincero es que la iglesia sea bendecida. Que sea bendecida, Señor, en no ser tan moderna, sino ser bíblica. De no afanarnos tanto, Señor, por seguir escalando en cosas modernas, en tener esta mentalidad y creer que es lo correcto. Hay varias palabras en la Biblia, Señor, que hoy día ni las consideramos importantes, como la palabra sacrificio, como la palabra compromiso, como la palabra discipulado. Señor, perdónanos, porque en los años nos hemos apegado a filosofía que no es bíblica. Porque si la Biblia dice, Señor, que hay que perdonar al enemigo, hay que seguir perdonándolo porque tú lo enseñaste así. Si tenemos que amarnos y preocuparnos los unos por los otros, eso es bíblico y tenemos que hacerlo así. Si tu palabra dice que hay que amar a ti, Señor, a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo, eso debemos hacerlo. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos hemos conformado a lo que el mundo nos enseña. Hemos recogido la basura que el mundo nos tira y la hemos, Señor, acogido como algo grato. Y es falso. Porque el Evangelio, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. No se trata de yo o del yo, sino que se trata de ti, Señor. No es para darnos el gusto nosotros, es para que tú, Señor, te goces con nosotros. No es para buscar, Señor, nuestra comodidad, sino para honrarte a ti, aunque nosotros estemos incómodos. Ayúdanos a cambiar nuestra mente. Ayúdanos a vivir la vida cristiana según Cristo y no según lo que vemos en otras iglesias, lo que escuchamos de otras personas, sino lo que dice tu palabra. Ayúdanos a volver a la Biblia en todos los aspectos de nuestra vida y permítenos, Señor, ser humildes a reconocer que cosas todavía nos faltan por crecer en la fe. Te agradecemos por este tiempo especial. Y con sus ojos cerrados quiero hacerle simplemente un llamado. Querido hermano, Cristo nos ha cambiado a nosotros. Si hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo, usted no lo va a entender todavía, porque cuando Cristo llega a la vida, pone en nosotros ese deseo de cambio. Si usted no lo ha conocido, ¿por qué no se entrega hoy? Cristo puede cambiar vidas. De hecho, Él cambia las vidas. Y si usted está aquí y nunca ha conocido a Cristo, yo te invito a orar conmigo en tu corazón de esta forma ahora. Si quieres conocer a Jesús, dile lo siguiente: Señor, hoy yo reconozco que soy un pecador. Reconozco mi maldad. Hoy, Señor Jesús, te pido que me perdones. Quiero que tú guíes mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Que en todas las cosas tú vayas delante de mí. Yo te quiero seguir con todo mi corazón, sin reservas, aunque eso signifique para mí sacrificarme mucho. Pero te quiero seguir a ti como mi máximo ejemplo, como el Señor de mi corazón. Todos con sus ojos cerrados. ¿Hay alguien que oró de esta forma? ¿Puede levantar su mano y bajarla rápidamente? Solo quiero ver si hay alguien que en esta hora tomó un compromiso con el Señor. No es conmigo, ¿eh? Es con el Señor. Y si usted no conoce al Señor y hoy día le conoció y oró de esa forma, le invito a levantar su mano y bajarla. ¿Hay alguien así? Si no, está bien. Yo no te estoy obligando, te estoy invitando a conocer al Cristo que cambia la vida. Es un compromiso con Él. ¿Hay alguien? Levante su mano y bájela, si es así. Si no, no hay ningún problema. Siempre el Señor quiere dar este mensaje a las personas. Ahora, querido, si usted ya es creyente, ¿cómo está su vida con Dios? Su compromiso con Dios. Yo anhelo que usted entienda una sola cosa, mi querido hermano. La vida cristiana no gira en torno a mí, gira en torno a Dios. Y si hoy día tocamos temas duros, serios, no es para que usted se sienta mal, es para que usted se enfoque en lo que tiene que hacer. Todos nosotros podemos hacer algo por Dios y por nuestro prójimo, pero la mentalidad debe ser esa, no para mí, sino para otros. No lo que no hicieron por mí, sino lo que yo no he hecho por otros.
La mentalidad está en enfocarse en los demás, en Dios y en los demás, no en nosotros. Qué privilegio es que otros sean bendecidos, aunque tú no toques esa bendición, pero si otros son bendecidos, qué bueno. La mentalidad y el llamado, querido hermano, es dejar de ser egoísta. Dejar de pensar en mi comodidad, en mi placer, y pensar qué es lo que el Señor quiere de mí. Si hay alguien aquí que está dispuesto a dejar su egoísmo y decir yo quiero que Dios sea lo más importante en mi vida, aunque yo me tenga que sacrificar, yo le invito a que se ponga de pie. Si hay alguien así, me gustaría orar por ti. Si hay alguien que toma esa decisión hoy día, y ojo que es una decisión delante del Señor. Si usted dice yo ya me cansé de vivir para mí, yo quiero pensar en otros, quiero pensar en Dios y en mi prójimo, quiero ser así, porque eso es lo que veo en la Escritura. Si hay alguien así, póngase de pie, me gustaría orar por ti. Y ora, por favor, ora conmigo, amén, qué bueno. ¿Hay alguien más que dice, sí, yo tomo ese desafío, vivir para otros, no vivir para mí? Pensar en otros, no pensar en mí. Amar a otros, no amarme a mí, sino que amar a los demás primero. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Qué bueno, amén, qué bueno. Varias personas se ponen de pie. Hay alguien más que dice, yo también, pastor, yo voy con la Escritura, yo voy con la Biblia. Somos tan egoístas muchas veces, querido hermano, nuestro terrible corazón nos engaña. Y siempre estamos sintiendo lástima por nosotros mismos y nunca nos damos el trabajo de pensar, ¿y qué pensará Dios de todo eso? ¿Qué pensará Dios de todo eso? ¿Estaremos en lo correcto siempre enfocados en nosotros y no en Dios? Mirando y viendo tanta necesidad de otros, siempre estamos pensando en nosotros. ¿Eso será de Dios? Absolutamente no, querido. Dios quiere que tú pienses en los demás. Él cuidará de ti, tú cuida de los demás. Él cuidará de ti, tú cuida de Él. Tú haz su obra y Él te cuidará a ti. Él velará por ti, no te va a dejar solo si tú te preocupas de su obra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es promesa de Dios. Preocúpate de Dios, Él se preocupará de ti. Dedícate a Dios, Él se dedicará a ti. Sírvele a Dios, Él te servirá a ti. Amado Señor, muchas gracias. Estos sermones, Señor, nos recuerdan quién es la persona importante aquí. Y tú lo eres, Señor. Gracias por los hermanos que en su vida, Señor, han dedicado hoy ese ego y lo han sacrificado para que seas tú realmente lo más importante en ellos. Ayúdanos como iglesia a tener ese pensamiento. Tú eres lo más importante y nuestro prójimo y nosotros, Señor, al final de todo eso, porque no nos hace bien siempre estar pensando en mí, en el yo. De hecho nos hace daño, Señor, nos desenfoca de lo que es el plan bíblico, porque nos enfrascamos en nuestros sentimientos y necesidades, cuando hay tanta gente que tiene tanto, si más problemas que nosotros. Podríamos vivir quejándonos de cosas que nos faltan, pero nos has dado tantas bendiciones, Señor. Y hay otros que sí tienen problemas. Y tú estás esperando que tus hijos, tu pueblo, se levante a ser bíblico. No a ser moderno, sino bíblico. Te bendecimos por aquellos que hoy día dan pasos para tu gloria. Te bendecimos. Tomen asiento, hermanos. Gracias, querido Dios, por este tiempo que es íntimo, que es contigo. Toma, por favor, Señor, tu palabra y aplícala a cada corazón que está presente. De lo que se ha leído, Señor, de lo que se ha visto, tómalo tú y úsalo para tu gloria, Dios. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.